Bien, entonces lo primero que vamos a abordar es una agenda. La agenda donde tenemos propuesto el cronograma y el orden en el cual queremos trabajar este espacio. Y bueno, para ello pues vamos a iniciar con esto. Entonces, ¿qué proponemos en la agenda? En primera medida, un espacio de contexto, poder definir las características más importantes de lo que es Scopus. Tenemos por ahí una participación de manera conjunta a través de un hipervínculo que les voy a compartir por medio del chat y demás. Vamos a iniciar por esa parte. Después viene la construcción de la hoja de ruta. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo es abordar Scopus, abordar sus características más importantes. Dentro de ese contexto vamos a ver para qué sirve Scopus dentro del ciclo de investigación, cómo nos va a apoyar esta herramienta. A partir de ese para qué nos sirve, ustedes van a determinar, ustedes mismos son los que van a votar y van a construir la hoja de ruta. ¿En qué puntos de ese para qué sirve les gustaría trabajar y les gustaría aportar? Entonces vamos a trabajar en esa construcción de hoja de ruta que también será a través de una encuesta que les iré compartiendo por medio del chat. Después viene la parte central, digamos que la parte más robusta de la sesión, en la cual vamos a hablar de impacto, tendencias y oportunidades Scopus, ya en ahondar en las características más importantes del recurso, de acuerdo a lo que ustedes han escogido en el punto previo, y pues a partir de ello vamos a ver esas características dentro del ciclo de investigación, ya que esta es una herramienta de gran utilidad y con características muy importantes. Y por último, les compartiré unos enlaces de interés, listo, que pueden ser de su incompleto interés sobre el final de la sesión. Y bueno, esa es la idea de este espacio. Entonces vamos a iniciar con el contexto, y el contexto requiero de su participación activa a través de un link que les voy a compartir a continuación. Entonces, por aquí les voy a compartir el link a través del chat. A partir de este momento, como último mensaje en el chat, se va a encontrar un link. Por favor, ábralo simplemente dando un clic sobre el mismo. Ese link, cuando lo abre, lo va a redirigir a una pregunta muy sencilla, y es que defina Scopus en 2 palabras. ¿Listo? Entonces, en el chat de la reunión, como último mensaje, está el link, y el link lo vamos a abrir para responder esa pregunta que se propone ahí. Listo. Somos 56 personas habilitadas para votar. Damos 10 votos. Listo. Bien, de nuevo, como último mensaje, dejemos el link. Listo, por favor, dejemos ese link como último mensaje en el chat para que lo podamos abrir. Listo, bien, vamos 23, somos 58. Entonces tendría que ser un número muy alto. Listo, vamos 30 de 59. Bueno, ya superamos la mitad de los presentes. Esperemos un par de segundos más para que quien no lo ha hecho, por favor, vote. Listo, bueno, 32. Les voy a compartir los resultados para que ustedes los puedan ver. Entonces, por acá están. Listo. Entonces, aquí tenemos ya una nube de palabras clave que construimos entre todos, ¿cierto? A partir de esta nube de palabras clave vamos a trabajar lo que es la definición de Scopus. Vamos a crear o a llevar más bien esta nube de conceptos que ustedes han colocado a partir de su conocimiento. Pues vamos a colocar allí esta nube en nuestra presentación en PowerPoint. Entonces, por acá vamos a llevarlo. Y aquí lo tenemos.
Listo. Ya he traído a la presentación esa nube de palabras clave, donde vamos a ver esas características. Y vamos a hablar un poquito de esas palabras claves que ustedes han colocado. Entonces, en este momento ya tenemos casi listo esto dentro de la presentación. Listo. Entonces ya lo tenemos. Excelente. Entonces, definamos ya qué es Scopus. Aquí tenemos la nube de conceptos que ustedes han creado, a partir de la cual proponen una definición de Scopus. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, la palabra más común es base de datos, herramienta, investigación, también son palabras que se repiten, update research, visualización global, excelente herramienta, conocimiento, investigar, librería de datos, base de datos bibliográfica, me imagino que querían decir acá, base de datos, base, certero, aquí dice necesario, biblioteca, repositorio, vanguardia, virtual, datos, análisis, búsqueda, database científica, buscador, artículo, medición, recurso, fuente, ayuda, conocimiento, buscador de textos, herramienta, acceso limitado, transformación, bibliografía, oportunidades, evaluación, evolución, información, English, Scopus, una revista, investigación, datos. Entonces, más o menos esas son las palabras clave que tenemos en el contexto de lo que es Scopus. Entonces, yo voy a proponer una definición a continuación y vamos a ver cuáles son las palabras claves que pueden ser más coincidentes con esta nube de términos y cuáles son las palabras claves que pueden ser menos coincidentes. Entonces, empecemos a definir Scopus. Entonces, aquí tenemos la definición de lo que es Scopus. Scopus es el mayor índice de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Esta primera línea ya nos está indicando cuáles son las características del contenido de Scopus. La primera característica es que Scopus es un índice, ¿sí? En realidad, a nivel personal, a mí me gusta llamar a Scopus más como índice y no como base de datos. Y ya les voy a explicar el por qué. Entonces, Scopus es un índice de resúmenes y muy seguramente por esto alguien por aquí colocó algo como limitado, ¿cierto? Una palabra clave, acceso limitado, esta persona acá, esta palabra. Entonces, ¿por qué Scopus es un índice de resúmenes? Porque Scopus no es una plataforma dueña de contenido. ¿Listo? Scopus es una herramienta que nos va a servir para analizar información. Es un índice porque tiene contenido que ha sido publicado por más de 5.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, esta es la primera característica. Scopus no es el dueño de la información. ¿Por qué no me gusta llamarlo base de datos? Porque infortunadamente hay una relación muy arraigada entre la base de datos y el texto completo. Entonces, al existir esa relación tan arraigada, surgen comentarios o frases como esta, acceso limitado, porque se cree que todas las bases de datos necesariamente y obligatoriamente tienen que ser recursos que generen documentos en texto completo, cuando no es así. Entonces, a mí me gusta llamar Scopus más como un índice. Un índice porque en un solo sitio recupero información referencial que ha sido publicada por más de 5.000 editoriales de todo el mundo. ¿Sí? Entonces es una herramienta que me está ayudando en lo que tiene que ver con la recuperación de información a recuperar contenido que ha sido publicado por múltiples fuentes. Entonces, índice de resúmenes y citas es una herramienta que tiene la capacidad de cuantificar citas, de cuantificar las citas que reciben los documentos que están allí indizados dentro de Scopus. Otra palabra clave que es importante aclarar, Scopus una revista, Scopus no es una revista. Scopus lo que hace es indexar títulos de revistas, conferencias, libros en serie que han sido publicados por diferentes editoriales. ¿Cuándo indexa este contenido? Cuando esa fuente de información ha pasado por un proceso de evaluación. Entonces, aquí también es importante aclarar que nosotros no publicamos artículos en Scopus. Nosotros publicamos documentos en revistas indexadas en Scopus. Es completamente diferente.
Pues cuando se nos dice es que la meta de este año de usted como investigador o de su grupo de investigación es publicar un documento en Scopus, nos están dando el mensaje equivocado. En realidad la meta es publicar un documento en una fuente que esté indexada en Scopus. Scopus no evalúa documentos. Bien, entonces es una herramienta que es índice de investigación, ya sabemos el por qué, porque no es el dueño del contenido, solamente muestra información referencial, tiene la capacidad de cuantificar citas y además de eso es contenido 100% evaluado, es decir, contenido que en su contexto tiene unos procesos de revisión. ¿Sí? No es lo mismo usar Scopus a usar Google Scholar. Google Scholar es una herramienta global donde puede que haya información que no haya pasado por procesos de evaluación y la encontremos allí a partir de ejecutar una búsqueda. Entonces es importante tener en cuenta que son herramientas completamente diferentes y que todo el contenido de Scopus es un contenido evaluado y arbitrado. Bien, entonces esto en cuanto al contenido, índice de resúmenes, cuyo contenido se puede cuantificar en citas y además es contenido que todo ha pasado por un proceso de evaluación y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la indexación, ¿no? La indexación es un proceso editorial donde hay una evaluación a una editorial y esa editorial a su vez se va a encargar de evaluar los artículos o los documentos que presentan los investigadores. Entonces, ese es Scopus. Ahora, el objetivo. Su objetivo es rastrear. Esto tiene mucho que ver con el índice y volvemos al ejemplo de Google Académico. En Google Académico, usted hace una búsqueda y encuentra documentos que han sido publicados por diferentes fuentes de información. ¿Cierto? Google Académico no es el dueño del contenido. Con Scopus pasa algo muy parecido. Uno busca en Scopus y recupera información de múltiples fuentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que todo el contenido de Scopus ha pasado por un proceso de evaluación, por un proceso de revisión. Otra gran diferencia es que Google es Google. Entonces, al ser Google, es una herramienta que tiende a sesgar las búsquedas por la georreferenciación, por ejemplo. Entonces, si yo busco en cierta parte del mundo, me aparece un contenido diferente a si busco en otra región del planeta. Es esto por la georreferenciación de Google. En Scopus esto no pasa. Si yo ejecuto la misma búsqueda estando en Uzbekistán, estando en el Ecuador, me van a aparecer exactamente los mismos resultados. No hay un sesgo por parte de Scopus. Entonces, rastrear es tener un índice que me permite recuperar documentos de diferentes tipos de fuentes. Analizar, tal vez de los tres términos que tenemos aquí en el objetivo, el análisis es de lo más importante y creo que alguien por allí utilizó esa palabra clave, no recuerdo bien dónde estaba situado, pero por allí teníamos, bueno, tendencia también tiene que ver con análisis, análisis de tendencias. Scopus, una de las características más importantes es que nos va a permitir analizar tendencias. ¿Listo? Entonces es una herramienta que nos va a permitir encontrar tendencias en cuanto al crecimiento de un tópico, al decrecimiento de una temática. Entonces allí vamos a encontrar ese tipo de información. El análisis puede ser también del tema, por ejemplo, identificar cuál es el autor que más publica, identificar en qué países está trabajando ese tema de investigación. Entonces es una herramienta analítica. Si a mí me dicen, y si me plantearan el ejercicio que les planteé yo en un principio, de definan Scopus en dos palabras, yo colocaría índice y analítico. Para mí eso es Scopus. Scopus es un índice analítico. Es una herramienta que nos va a servir para analizar el contexto de la ciencia, el contexto del estado del arte. ¿Sí? Y es por eso que es importante y por eso hablábamos y les mencionaba la importancia de sacarse esa relación arraigada que existe entre base de datos y texto completo. No todos los recursos que conocemos como bases de datos necesariamente tienen que darnos literatura en texto completo. Es una relación equivocada que en ocasiones puede llegar a ser perjudicial porque en realidad al final no terminamos entendiendo para qué sirve un recurso y lo desaprovechamos 100%. Entonces, esto es fundamental en el caso de Scopus. Entonces, analizar, ¿listo? Ese es otro de los términos que tenemos aquí y visualizar. Scopus tiene que ver mucho con la visibilidad internacional que pueda llegar a tener una institución, un autor, a partir de su producción científica. ¿Por qué? Porque es un índice global donde se está visibilizando las investigaciones que han pasado por procesos de revisión publicadas en diferentes fuentes. Y esto también tiene que ver mucho con la creación de perfiles. Y Scopus crea perfiles, ojo, Scopus los crea, no los creamos nosotros, perfiles de autores y perfiles de institución. El perfil de autor nosotros estamos acostumbrados a crearlos en Google Scholar, en Academia, en ResearchGate, en ORCID, etcétera. Nosotros creamos los perfiles y subimos allí o rastreamos nuestra publicación y la asociamos al perfil. Con Scopus no pasa esto. Scopus crea mi perfil,
¿Cuándo crea el perfil? Cuando yo como autor he publicado un documento en una fuente indexada en Scopus. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces Scopus ayuda a visibilizar la investigación a partir de la creación de estos perfiles. De igual manera, además del perfil del autor, existe el perfil institucional. Entonces la Universidad Técnica Particular de Loja tiene un perfil dentro de Scopus donde se está visibilizando lo que publica el autor de la institución o los autores de la institución. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de Scopus: rastrear, analizar y visualizar la investigación académica. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura del contenido. Aquí al costado derecho de la nube de términos tenemos una organización de un documento. ¿Cómo se ve un documento cuando nosotros buscamos en Scopus? Entonces vamos a hablar un poquito de esa organización y vamos a relacionarlo con esta definición de lo que es Scopus. Listo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Como primer elemento de este ecosistema de información, nosotros lo que hicimos, bueno, antes de hablar de ese primer elemento, lo que hicimos fue muy sencillo. En el motor de búsqueda de Scopus colocamos la palabra clave índice H. La colocamos en inglés, alguien por acá colocaba el término English. Las búsquedas en Scopus son 100% eficientes cuando se ejecuta la búsqueda en inglés. Si yo la ejecuto en otro idioma diferente al inglés, no me va a aparecer el 100% de la información y estaré sesgando mi resultado. Por tal motivo, se hace casi que mandatorio ejecutar siempre las búsquedas en inglés. Entonces, ejecutamos la búsqueda en inglés, allí nos aparecerá un listado de resultados. Nuestro término de búsqueda fue el del índice H. Allí tenemos ya un documento. Este documento es muy importante porque es el documento donde se propone la creación de esta métrica de investigación. Entonces, el índice H, listo. Llegamos al documento haciendo la búsqueda, dando clic sobre el título, y esta es la estructura de información del mismo. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Como primer elemento está la información referencial de la fuente. Siempre que hablamos de fuentes, hacemos referencia al título del libro, la revista, el libro en serie o la conferencia donde se ha publicado el documento, con su respectiva información referencial, volúmenes, números, etcétera, que son estos datos los que normalmente utilizamos ejemplo para la generación de una referencia bibliográfica, ¿no? Para generar la bibliografía del documento que consultamos. Entonces, primer dato, información referencial de la fuente, en este caso, Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America. Entonces, el Proceeding de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Perfecto. Ítem número 2, el título del documento. Entonces, ese título del documento es ese dato que nos ha permitido ingresar al mismo, ¿no? A partir de una búsqueda y de tener un universo de resultados, el título del documento es el que nos ha despertado el interés para acceder al mismo. Como ítem número 3, tenemos el autor o los autores. En este caso es un único autor, el ingeniero Jorge Eduardo Hirsch, que pues es el que propone la creación de esta métrica. Entonces, como autor, si hubiese un listado de coautores, pues allí mismo estarían en esta misma posición junto al autor principal. Como ítem número 4, tenemos la afiliación del autor. Esto tiene que ver mucho con la visualización, ¿no? Scopus crea perfiles de autores y perfiles de instituciones. ¿Cuándo? Cuando publicamos documentos en fuentes indexadas, lo que hablábamos. Nosotros no publicamos en Scopus, ¿sí? Y es una confusión muy grande que hemos identificado. Entonces nos escriben, Carlos, es que ¿qué hago para publicar en Scopus? ¿Dónde envío el documento? En realidad nosotros no publicamos en Scopus, no enviamos documentos a Scopus, enviamos y sometemos documentos a fuentes de información que están indexadas en Scopus. Al estar indexado en Scopus, después de publicar el documento, la información referencial del mismo se va a ver reflejado dentro del índice que es Scopus. Scopus, a su vez, cuando publicamos ese documento, nos crea un perfil de autor y a nuestra institución también le crea un perfil o le carga ya los documentos al perfil existente, ¿no? Esto ya depende si la institución tiene un perfil creado previamente. En este caso, la institución o la afiliación del autor es la Universidad de California. Entonces, estos 4 datos que son normalmente utilizados o que vemos dentro de la estructura de un documento, son datos que constituyen las dimensiones de lo que es Scopus. ¿Listo? Entonces, estas son las dimensiones de Scopus. Ya lo vamos a ver dentro de la plataforma. Es así como están organizadas estas dimensiones por fuentes de información, documentos, autores y afiliaciones de los autores. ¿Listo? Esas son las 4 dimensiones. ¿Qué más nos encontramos acá? Nos vamos a encontrar con el número de citas.
y esto tiene que ver con lo que hablábamos en la definición. Es una herramienta que cuantifica las citas que reciben los documentos o las referencias de los documentos que tenemos allí. Y este número de citas pues, nos sirve para evaluar en cierta medida el impacto que ha tenido esa obra que estamos consultando, pero también nos va a servir para generar métricas, ¿no? Entonces vamos a poder crear métricas y encontrar métricas que nos van a servir para evaluar diversas entidades en el ciclo de investigación. Entidades como artículos, revistas, autores, vamos a poder evaluarlos basados en este número de citas, ¿no? Ese número de citas nos va a permitir crear y generar una serie de métricas que va ligada con el análisis de información. No es una herramienta analítica, nos puede ayudar a analizar el impacto citacional que tiene un documento, que tiene una revista, que tiene un autor, ¿cierto? Y es por eso que hablamos de un recurso completamente diferente. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al ítem número 5. Como ítem número 6 del ecosistema de información tenemos el resumen, ¿cierto? El abstract, que siempre va a ser lo máximo que nos muestre scopus de contenido. Como lo hablábamos al principio, este es un índice referencial analítico, que no es el dueño de la información. Fíjense que este documento en realidad fue publicado en el Proceeding de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y no en Scopus o no en una revista de Elsevier. Entonces, al no ser el dueño de la información, nunca va a tener el derecho para reproducir contenido en texto completo. Simplemente cumple con la funcionalidad de un índice, como ya lo hablábamos en la definición de lo que era Scopus. Por otra parte, como ítem número 7, tenemos los tópicos de prominencia. ¿Listo? Entonces, los tópicos de prominencia son, pues, es un análisis semántico que se le hace al resumen del documento. A partir de ese análisis semántico se puede identificar temáticas de investigación y se puede hacer un análisis de dichas temáticas, identificar cuál es el autor que más publica en ese tema, hacer un análisis de frases clave, generar métricas de frases clave. Entonces, todo esto lo vamos a poder ejecutar a partir de estos tópicos de prominencia. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que es Scopus, en cuanto a la estructura de un documento en Scopus, siempre vamos a encontrarnos exactamente con la misma estructura. Vamos a pasar entonces a ver para qué nos sirve Scopus, ¿no? Ya vimos qué es, ya definimos qué es, ya vimos algunas palabras que pueden ser muy importantes aquí dentro de esta nube, otras que decimos el por qué no vamos a tener en cuenta y explicamos ello. Y bueno, a partir de esto vamos a ver para qué sirve Scopus. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o inquietud. No está de más recordarles que tengan mucho cuidado con los micrófonos. Creo que está habilitada la opción de abrir los micrófonos. Tengamos mucho cuidado para que no tengamos que estar parando a decirle a alguien, oye, por favor, apaga el micrófono que estamos escuchando tu ruido. ¿Sí? Entonces, ya llevamos más de 1 año y medio en esta situación. Entonces ya pues tendríamos que haber superado esa etapa de que se nos abra el micrófono solo. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud. Sí, Robinson, adelante. Bueno, creo que Robinson no nos va a contar nada. Esperemos unos segundos más. Listo. Entonces vamos a ver para qué sirve Scopus. Bien, entonces este para qué sirve es muy importante porque a partir de ese punto de para qué sirve ustedes van a determinar en cuál de esos puntos, valga la redundancia, en los cuales vamos a hacer énfasis, pues en cuál les gustaría trabajar a mayor profundidad. Entonces, necesitamos 100% de su atención. Entonces, ¿para qué sirve Scopus? Scopus es un índice referencial que nos va a servir para diferentes etapas del ciclo de investigación. Es por esto que les decía que a veces por tener esa relación tan arraigada entre base de datos y texto completo, nos perdemos de el beneficio y la utilidad de Scopus en el ciclo de investigación. Recordemos que la investigación es un proceso cíclico, no es un proceso único donde solamente hago una revisión sistemática o hago una revisión de literatura y descargo PDFs. En realidad, el proceso de investigación es un proceso largo que arranca desde la selección de un tópico, desde el análisis del mismo y, por supuesto, ahí está la revisión y está el trabajo de campo, trabajo en laboratorio. Entonces es importante entender la investigación así, como un proceso cíclico y no solo como una etapa.
Y Scopus puede que en ese proceso cíclico del cual hablamos nos ayude en diferentes partes o etapas del mismo. Entonces vamos a ver algunos de esos puntos en los cuales nos va a ayudar Scopus. Primer punto, administración de referencias. Scopus es una herramienta que tiene la capacidad de permitirme encontrar información que ha sido publicada por múltiples fuentes de investigación. Es una herramienta que tiene la capacidad también de ayudarme a generar estrategias de búsqueda. Sí, si yo no sé hacer una búsqueda, Scopus me va a ayudar. ¿Por qué? Porque me ayuda a identificar palabras clave, porque a partir de datos de Scopus puedo hacer análisis de información. Administrar referencias también tiene que ver con guardar documentos, con guardar búsquedas, con individualizar la información para exportar en formatos específicos, como por ejemplo un formato de Excel, como exportar a Mendeley, ¿cierto? Entonces la administración de referencias tiene que ver mucho con estrategias de búsqueda eficientes, listo, que muchas veces hemos identificado que es un error muy grande, no solamente con Scopus, sino con los recursos en general. Tenemos muy instaurado también el chip de búsqueda en Google. Entonces no sabemos ejecutar estrategias de búsqueda efectivas y eficientes. Scopus nos va a ayudar a ejecutar ese tipo de estrategias por medio de identificación de palabras clave, por medio de medición de palabras clave, y a partir de esas búsquedas vamos a poder administrar el contenido. Es decir, esto tiene mucho que ver con el índice, ¿no? Un motor de búsqueda que me recupera información que ha sido publicada por múltiples fuentes y que a su vez me ayuda a generar dichas estrategias de la mejor manera. Como ítem número 2, nos encontramos con el análisis de tendencias, ¿no? Y cuando hablábamos de para qué sirve Scopus, uno de los puntos más importantes era el del análisis, ¿cierto? Les decía, el análisis tal vez es lo más relevante, y por eso les decía que yo definiría Scopus como índice analítico. Entonces, este análisis de tendencias me va a permitir identificar el crecimiento de un tema, me va a permitir evaluar tópicos. Basado en información de Scopus, también se pueden hacer análisis externos y aquí ya entran herramientas de análisis bibliométrico, como por ejemplo Osbeaver, Saitu, RBibliometrics, donde yo basándome en los datos de Scopus, exportándolos en un CSV o en un RIS, puedo hacer un análisis de tendencias, identificar el crecimiento de mi tema de investigación, hacer análisis de coautoría, de cocitación, de concurrencia entre palabras clave, también se podría ejecutar a partir de los datos que nos genera Scopus. Entonces pues esto tiene que ver con ese índice analítico. También voy a poder revisar citas, ¿no? Como lo hablábamos en la definición inicial de Scopus, es una herramienta que nos permite cuantificar las citas, pero más allá del número, por ejemplo, el artículo que teníamos como ejemplo creo que ha recibido 400, 500 citas más o menos, pero a partir de ese número podemos identificar de dónde provienen las citas, dónde está generando impacto el documento que estoy consultando, si es un documento de mi autoría, en dónde me están citando. Entonces, más allá de ese número, de esa cuantificación del número de citas, revisar de dónde provienen las citas, revisar las métricas y evaluar qué es lo que nos están midiendo dentro de ese proceso de revisión citacional. De igual manera, vamos a poder medir índices H. El índice H es una métrica muy conocida a nivel global. Es una métrica que nos va a servir para evaluar el impacto de un autor, de una institución o de una revista. Es una métrica que lo que busca es ponderar una relación entre el total de citas y el total de documentos publicados por una entidad. Una entidad es esto que les mencionaba, puede ser un autor, puede ser una institución o puede ser una revista. Entonces, dentro de Scopus vamos a poder evaluar esta métrica del índice H. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la métrica del índice H. Entonces, vemos que nos va a ayudar a administrar referencias, analizar tendencias, revisar citas, medir índices H, pero vienen más puntos. Tenemos la búsqueda de revistas, identificar títulos. Aquí es importante aclarar que no tiene nada que ver con la parte editorial, es decir, Scopus no me va a mencionar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en la revisión del documento la revista. No tiene nada que ver con eso, porque Scopus no es una editorial, Scopus es el índice. ¿Cómo me ayuda en la búsqueda de revistas? Me ayuda a identificar títulos, ¿no? Poder extraer un listado de títulos que sé que están publicando en mi tema de investigación. A partir de ese listado de títulos puedo evaluar métricas, puedo evaluar idiomas en los que publica esa revista, puedo evaluar diversos datos que pueden ser muy importantes para mí. Entonces vamos a ejecutar una búsqueda de revistas dentro de Scopus. Identificación de revistas, donde publico un manuscrito. A veces es muy complejo lograr quedarse con 5 títulos. Scopus, a partir de sus datos y a partir del análisis de información, me puede ayudar a determinar esas 5 opciones de revista para someter el manuscrito de mi investigación de una forma práctica, rápida y sencilla. Identificar colaboración. Dentro del ciclo de investigación a veces es muy difícil identificar posibles colaboradores, pero Scopus como me da una panorámica
de 360 grados de lo que sucede en mi tema de investigación, voy a tener la capacidad de decir, ya sé que este autor es el que más publica a nivel mundial en los últimos 5 años, ya sé que a nivel Latinoamérica este es el país donde más se publica, y este es el autor que más publica a nivel regional. Todo ese tipo de datos los voy a poder encontrar y los voy a poder analizar de Scopus. Y a partir de ese análisis, pues puedo tomar decisiones. Siempre el análisis de información va ligado a una toma eficiente y efectiva de decisiones. Y por último, dentro de esta navaja suiza que es Scopus, en el ciclo de investigación, vamos a poder evaluar fuentes de financiación. ¿Listo? Entonces, evaluar fuentes de financiación es identificar qué organizaciones a nivel global están apoyando las investigaciones ya publicadas en nuestro tema de interés para a partir de ello, pues poder buscar fondos, ¿no? No quiere decir que Scopus me muestre las ofertas, entonces voy a encontrarme que la Fundación de Bill y Melinda Gates tiene en este momento 25 ofertas activas para que investigadores en América Latina puedan participar. No, eso no lo muestra Scopus. Scopus solamente me va a decir la organización de Bill y Melinda Gates es la organización que está en cuarto lugar apoyando proyectos de investigación en su tema de interés. ¿Sí? No me muestra ofertas activas. Lo mismo que con las revistas. No me muestra datos editoriales. No me muestra si la revista tiene un call for papers o si la revista se demora 2 semanas evaluando el artículo, o si se demora 18 semanas, eso no lo muestra Scopus. Lo mismo sucede acá. Scopus solamente me analiza las fuentes de financiación existentes para que yo después vaya y ejecute una búsqueda dentro del sitio web de esa organización y allí identifique las ofertas activas o vigentes que tenga y en las cuales podría aplicar según las características mías y de mi proyecto y de igual manera de los requisitos que tiene el fondo. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que es Scopus, hay una característica muy importante y es que es transversal. Es decir, es funcional para cualquier área del conocimiento. Hoy tal vez lo menos importante es el tópico de búsqueda. Lo más importante de Scopus es poder identificar estas características, ¿no? Entonces, vemos que es una herramienta multifunción, no es una herramienta con un único objetivo establecido y bueno, la idea es sacarle el máximo provecho a esto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Aquí lo que vamos a hacer es que les voy a colocar una encuesta muy parecida a la que hicimos al principio cuando creamos la nube de palabras clave, donde están propuestos estos 7 puntos. Entonces ustedes van a votar por uno de esos 7 puntos, van a escoger en cuál les gustaría hacer mayor énfasis. A partir de esa votación, pues vamos a trabajar en esos puntos que ustedes han escogido, de acuerdo a lo que les mencioné. ¿Listo? Entonces, les voy a colocar el link en el chat. De hecho, es el mismo link, entonces quien quiera entrar ya al link puede hacerlo. Lo vuelvo a colocar por acá. Y ya lo coloco en el chat. Es el mismo link que veníamos trabajando, es decir, quien está conectado desde temprano sabe cuál es el link que estamos trabajando y ya puede ingresar al mismo, aunque bueno, en este momento lo he inhabilitado por un instante porque lo voy a volver a copiar. Listo, así. Entonces, de nuevo, en el chat, como último mensaje, encuentran un link, van a abrirlo dando un clic sobre el mismo, ¿listo? Y al abrirlo van a responder por cuál opción quieren trabajar, en cuál de las 7 opciones quieren trabajar, ¿listo? Entonces, ustedes no se preocupen, en este momento están viendo mi presentación en pantalla y vamos a votar. Entonces, llevamos 6 votos. Somos 92 personas, excluyéndome seríamos 91 habilitados para votar. Entonces esperemos tener la votación del 100% de los participantes. Bien. Ya vamos 31. Listo, bien, 43. Pues ya vamos llegando a la mitad, 91, 90 somos y ya vamos 45, llegamos a la mitad. Listo. Les recomiendo no colocar nada en el chat para que quede como último mensaje el link. Listo, para quienes no han votado, por favor, vayan a ese link que está como último mensaje en el chat y votamos, por favor. Listo, ya vamos 54 de 90 votos posibles.
Entonces, esperemos unos segundos más a tener un mayor número de votos, 57. Listo, bueno, ahí ya se va viendo una tendencia en 3 puntos principalmente. Entonces esperemos unos segundos más. Vamos a ver si llegamos a 70 votos. Ya vamos 63. De nuevo en el chat, como último mensaje para quien no ha votado, le pedimos el favor de que lo haga. En el chat, como último mensaje, se va a encontrar un link. Ahora ese link, dando un simple clic sobre el mismo, le va a llegar a una pregunta de 7 opciones y escoja la opción que más le interesa. Listo, de acuerdo a lo expuesto anteriormente. Bien. Listo. Bueno, vamos a cerrar la encuesta. Llegamos a 67 votos. Entonces les voy a compartir, voy a sacar una captura de pantalla acá y les voy a compartir los resultados. Entonces aquí porcentualmente, aún no les he compartido los resultados, no se preocupen, primero quiero sacar la captura de pantalla porque a veces pasa que cuando mostramos los resultados hay personas que les gusta votar, entonces pues ya ahí sus votos no serían válidos, ya los votos están como quedamos acá. Listo, entonces aquí está, perfecto. Entonces, ahora sí les comparto los resultados para que ustedes los determinen y vean cómo estuvo la selección de los puntos. Al final tuvimos 69 votos. Porcentualmente esta fue la elección. 33% eligió buscar revistas a través de Scopus. El 20% seleccionó el punto de revisar las citas y el 16% ha escogido el punto de administrar referencias. Entonces, esos son los 3 puntos en los cuales haremos un mayor énfasis, ya que por cuestiones de tiempo no nos alcanza para trabajar los 7 puntos de la navaja suiza. Entonces, vamos a sacar aquí una captura de pantalla. Listo, y la vamos a llevar a la presentación. Listo, para tener por allí estos puntos visibles. Listo. Igual aquí pueden ver también numéricamente cómo fue la votación. Listo. Y aquí ya lo tenemos en el PowerPoint para que pues, lo tengamos ahí presente y los que están viendo la grabación también puedan identificar qué fue lo que escogieron los que están en vivo. Listo. Entonces, vamos a trabajar en el siguiente orden. El primer punto va a ser el de la administración. ¿Por qué si fue el de menor votación de los 3 más altos? Porque es el punto de partida. Listo, todo lo que yo quiera hacer en Scopus o en cualquier fuente de información tiene como punto de partida una administración efectiva y eficiente de una buena estrategia de búsqueda. Entonces, administración de referencias, buscar revistas y por último, revisar citas. Estos son los 3 puntos en los cuales pues vamos a trabajar y el orden que establecemos para el mismo. Entonces, arranquemos por la administración de referencias. Vamos a iniciar con esta matriz, que es una matriz habitual siempre que ejecutamos estas sesiones. Entonces, la invitación es a que quien está viendo la grabación, por favor, Nelson Chávez, cerrar el micrófono, quien está viendo la grabación, escanee el código QR que hay en pantalla. Quien está en vivo, no se preocupe, yo ya le comparto el link a través del chat. Entonces, si usted en este momento está viendo la grabación, por favor, páusela y escanee el código QR. Todos los códigos QR que usted va a ver en esta sesión están pensados para usted que no participó en vivo y está viendo la grabación. Quien está en vivo, no se preocupe. Tenemos el chat y a través del chat les comparto el link. Listo. Entonces, vamos a ingresar a ese link dando un clic acá. Aún no les comparto el link para quienes estamos en vivo, porque primero quiero que todos tengamos claro cómo se descarga este archivo. Es decir, quiero que todos tengamos la atención en mi pantalla y descarguemos el archivo antes de compartir el link. Entonces, una vez les comparta el link, que aún no lo he compartido, voy a, una vez abro ese link, voy a buscar el botón de descarga. Este archivo siempre se debe descargar. ¿Listo? Siempre vamos a descargar el archivo. Es por esto que no lo he compartido aún, porque quiero que todos identifiquemos dónde está el punto de descarga. Una vez les comparta el link, que aún no lo he compartido, vamos a abrirlo y vamos a buscar el botón de descarga que está en el extremo superior derecho. Allí
vamos a buscar ese botón y vamos a llevar el archivo directamente al Excel de nuestro computador. No lo vamos a utilizar desde el Excel de Drive. El Excel de Drive simplemente es el medio más básico y más sencillo que encontramos para poder compartir este archivo a través de una URL. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el link que les voy a colocar en el chat en un momento y después de abrirlo vamos a descargar el archivo. ¿Listo? Si el Excel se queda cargando o el Drive se queda cargando, se queda la pantalla negra y aquí un circulito de carga, no importa, igual descarguémoslo, él lo permite hacer. ¿Listo? Siempre se va a descargar el archivo. Si me aparece un mensaje que dice, tiene que pedirle permiso al administrador, es que estamos ejecutando mal el proceso. No estamos descargándolo, sino que lo estamos intentando editar desde la web. Entonces vamos a descargar ese archivo. Listo, ahora sí ya les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan tener en el chat y lo puedan descargar. Entonces aquí en el chat para todos el link. Listo. Entonces ahí está el link para que ustedes puedan descargar el archivo. Tomémonos unos segundos. Listo, bien. Recuerden en el chat, como último mensajito está el link. Abramos ese link, por favor, y descargamos el archivo. Un par de segunditos más para que todos lo podamos hacer y continuamos. Listo. Entonces vamos a abrir el archivo. Para quien ve la grabación, el proceso es exactamente igual. Tiene que abrir el archivo a través del QR y descarga el documento a su computador. Entonces, abrimos el link y ya abrimos la matriz para trabajarla directamente desde el Excel de la máquina, desde el Excel del computador, no desde el Excel de Drive. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya el archivo abierto. Ahora sí ya está desde el Excel de mi computador. ¿Listo? Entonces, abrimos el link, descargamos el archivo. Este archivo no es obligatorio, es lo primero que hay que decir respecto al mismo. Es un archivo 100% optativo, donde a nivel individual usted determina si lo quiere utilizar o no. Si lo ve interesante, si le sirve, adelante. Si no lo considera tan relevante, no hay ningún problema, no es obligación. Bien, es un archivo que está pensado para que ustedes puedan crear sus estrategias de búsqueda de una manera eficiente y efectiva a partir del uso de los operadores booleanos. Entonces, el 50% del éxito en el uso del archivo es tener clara la funcionalidad de estos conectores lógicos, que si no lo tenemos claro aquí la gráfica, nos permite identificar cuál es la función de cada operador, AND, OR y NOT, ¿cierto? Aquí a través de los círculos podemos identificar cuál es la función. Entonces, tenemos aquí los operadores booleanos. Ahora, vamos a identificar que el otro porcentaje, hablábamos que el 50% del éxito en el uso del archivo es tener clara la funcionalidad de los operadores booleanos, el otro 50% está en seguir el instructivo, es decir, en leer las instrucciones que trae el archivo dentro de sí. Entonces, el archivo trae muchas veces instrucciones que yo pueda utilizar. Listo, entonces vamos a habilitar aquí la edición, habilitar el contenido, continuar y vamos a empezar a trabajar con el archivo. Vamos a ponerle un poquito de zoom y lo empezamos a trabajar. Entonces, hablamos del éxito en el uso del archivo dividido en dos grandes funciones. La primera, comprender el objetivo de los operadores booleanos, cómo nos va a apoyar en el ciclo de investigación estos conectores lógicos. Y la otra opción, o el otro 50% en el uso del archivo, está en seguir el instructivo, ¿no? Entonces, tenemos 3 barras de color rojo. Cada barra de color rojo trae un instructivo, ¿cierto? Un lineamiento que me indica qué debo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, veamos el primer grupo, la primera barra de color rojo. Dice, introduce hasta 10 palabras clave, es decir, aquí tengo que agregar palabras clave hasta 10 que describan el tema de investigación. Y aquí retomamos lo que hablábamos al inicio, términos en inglés preferiblemente. Si queremos ser efectivos y eficientes, hay que ejecutar las búsquedas en inglés y no en castellano. Listo. Recuerda que una palabra clave es uno o más términos que refieran inequívocamente a un concepto. Si tu palabra clave tiene más de 2 términos, ponla entre comillas, ejemplo, human rights.
Entonces, es importante el uso de las comillas. Henry, lo escuchamos, adelante. Sí, Henry, lo escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, les pido mucho cuidado con los micrófonos. Ya lo habíamos hablado antes. ¿Listo? Entonces, tenemos que aquí vamos a colocar 10 términos, ¿no? Que definan inequívocamente un concepto. Y por último, nos habla del uso de las comillas. ¿Listo? Entonces, las comillas son para los términos compuestos. Entonces, cuando yo tengo más de dos palabras que están definiendo un único concepto, las vamos a colocar entre comillas. Si yo tengo un término suelto, no lo voy a colocar entre comillas. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. El uso de las comillas para los términos compuestos. Entonces, vamos a colocar los términos acá que definan nuestro tema de investigación, palabras clave. Entonces, por ejemplo, resulta que una de mis palabras clave es el exoesqueleto, ¿cierto? Yo quiero investigar acerca de el exoesqueleto mecánico para ayudar con la movilidad de las personas. Entonces voy a escribir mi concepto. El concepto lo debo escribir en inglés. ¿Listo? Entonces voy a escribir el concepto exoesqueleto. ¿Listo? Entonces aquí exoesqueleto. Listo. Entonces, exoskeleton. Este es mi primer concepto, que sería el exoesqueleto, pero en inglés es exoskeleton. ¿Qué pasa con este concepto? Este concepto automáticamente se va a agregar al cajón que dice ecuación de búsqueda, ¿cierto? Lo escribimos aquí al costado izquierdo y se añadió al campo que dice ecuación de búsqueda. ¿Listo? Por ahí tiene alguien la mano levantada. Si quieres, coloca la inquietud en el chat. Entonces, colocamos aquí el concepto y se va añadiendo. Listo. Ahora, eh, lo que vamos a hacer es colocar otro término que describa nuestro tema de investigación. Entonces, vamos a hablar de movilidad, ¿no? Entonces, cómo el exoesqueleto nos puede ayudar a la movilidad de personas con discapacidades físicas. Entonces, vamos a colocar por aquí algún término ligado a la movilidad. Aquí lo estoy identificando. Entonces, vamos a colocar el... Ay. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar, vamos a colocar movimiento del cuerpo. Entonces, abrimos comillas y allí sí se requiere las comillas. Entonces, ¿por qué en este primer concepto no se utilizaron comillas en el exoesqueleto? ¿Y por qué en el segundo concepto sí? Porque el segundo concepto es un concepto que tiene el uso de la palabra compuesta, ¿cierto? Es decir, son dos términos, cuerpo y movilidad, y en este caso, exoesqueleto sería una sola palabra clave. Entonces, ¿qué pasa cuando escribo los términos acá? Se van a vincular con el operador booleano AND, ¿cierto? Automáticamente, es decir, nosotros aquí estamos colocando los términos al costado izquierdo de la pantalla y esos conceptos se van a ir articulando con los operadores booleanos en este campo que dice ecuación de búsqueda, ¿cierto? Entonces vamos identificando términos, listo, que vamos a agregar a este archivo en Excel. Ahora, el segundo grupo dice que debemos colocar hasta 5 sinónimos, ¿no? Entonces escribe hasta 5 sinónimos que describan el tema de investigación. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar de exoesqueletos mecánicos o eléctricos que permitan la movilidad de este tipo de personas. Vamos a colocar allí ese concepto ligado a exoesqueleto. Entonces, por ejemplo, escribo el término
exoesqueleto mecánico y allí automáticamente se va a agregar, ¿listo? Ese concepto. Entonces, ahí vamos agregando el concepto y fíjense que si yo doy Enter, me va a vincular ese término con el operador booleano OR. ¿Listo? Entonces, vamos generando nuestra ecuación de búsqueda a partir del uso de los operadores booleanos. Entonces, fíjense cómo el Excel me ayuda a generar una ecuación muy sencilla. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de la estrategia de búsqueda y del uso de este archivo en Excel. Aquí me quedó mal escrito exoesqueletos con X. Listo. Y sin S. Exoesqueleto. ¿Listo? Entonces, y aquí también me quedó mal escrito. Por ahí alguien me lo corrigió en el chat. Gracias. Y aquí está. Listo. Exoesqueleto. Y acá está. Listo. Entonces, eso en cuanto al uso del archivo en Excel, vamos a revisar el chat para responder preguntas. Listo, aquí me quedó otra vez mal escrito. Eso. Ahora sí. Entonces ya tenemos la ecuación de búsqueda muy sencilla. Vamos a revisar preguntas. Listo. Entonces, Patricio Villavicencio Cobos nos dice, ¿el archivo tiene vínculos? Sí, tiene una fórmula. El archivo funciona a partir de la fórmula. Entonces, lo que hacemos con el archivo es que escribimos los conceptos en el costado izquierdo según lo que nos indica el enunciado. Entonces, aquí escribir hasta 10 palabras clave que describan el tema. Si tengo 2, pues solamente coloco 2. Después coloco sinónimos que tengan esos términos, los agrego en el campo de los sinónimos y por último irían las exclusiones. Esos en los vínculos. Las fórmulas o la fórmula de Excel que tiene el vínculo. ¿Listo? A ver, Henry Antonio nos dice, pido disculpas por favor por la falta de educación y expresar una mala palabra. No se preocupe, tranquilo. Desde que lo haga con el micrófono cerrado no hay ningún inconveniente. No se preocupe, es que es incómodo un poquito estar hablando y escuchar ruido de fondo. Entonces, no, por mi parte no hay ningún problema. Les pido mucho cuidado con los micrófonos. Greti Quesada, para ingresar las palabras, bueno, aquí nos dice que ya solucionó, pero recordemos, el archivo no se usa desde el Drive, el archivo se descarga, para eso lo compartimos después. Entonces, yo les compartí el link a través del chat y ese link, antes de compartirlo, les dije, quiero que todos tengamos la atención en mi pantalla y descarguemos el archivo para utilizarlo directamente desde el Excel del computador, no desde el Excel del Drive. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el Drive nos va a hacer pedir permisos. Imagínense, somos 90 personas, darle permiso a las 90 personas que estamos conectadas, pues se vuelve un poquito complejo y pues no nos ayuda a optimizar tiempos. ¿Listo? Entonces, siempre se debe descargar. ¿Listo? Patricio nos ayuda también con el término. Mil gracias a Patricio. Irene Córdoba, una pregunta. Entonces, una consulta. ¿Obligadamente se deben ingresar las 10 palabras clave? Gracias. No. Si trabajamos con 2, yo en este momento solamente estoy trabajando con el exoesqueleto y la movilidad del cuerpo como términos clave, entonces no se hace imperativo o mandatorio agregar hasta 10 términos clave. ¿Listo? Solamente con 2 conceptos está perfecto. ¿Listo? Esto para la pregunta de Irene. Andrea Correa, esta matriz nos sirve para las búsquedas, entonces ya la tenemos para lo posterior, correcto. Esta matriz les va a servir para cualquier base de datos, les va a servir en cualquier momento, no solo aplicable a lo que veamos el día de hoy, sino que en realidad ya ustedes pueden reutilizar ese archivo cuantas veces consideren necesario y también por eso es la descarga, porque es más fácil encontrarlo en el disco duro del computador que buscar el link que se les compartió en medio de una reunión. Cerré mi internet, mi explorador, y ya se me perdió el link que me compartieron. Entonces, cuando yo ya lo descargo a la máquina, pues va a ser mucho más fácil encontrar el archivo, lo pueden utilizar, compartir en cualquier momento. ¿Listo? Listo, bien, para Andrea. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel nos pregunta, ¿qué tan conveniente es tener una cadena muy grande y cuántos muy grande y con cuántos operadores lógicos? Listo, entonces es muy conveniente cuando quiera ser efectivo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos ser efectivos pues, y muy eficientes, es decir, llegar a un resultado muy específico, es conveniente tener una cadena de búsqueda muy grande. ¿Sí? El número de operadores, digamos que el archivo tiene hasta un máximo que serían 10 ANDs, aquí tendría hasta 5 OR por conceptos,
¿sí? Pero pues es una cadena que les va a ayudar a ser mucho más específicos. Y ya vamos a ver cómo Scopus me ayuda a alimentar esta estrategia de búsqueda, identificando conceptos que me van a ayudar a magnificar la cantidad de resultados. Entonces, las estrategias de búsqueda, entre más grandes sean, van a permitirnos ser mucho más efectivos en la búsqueda. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. La última vez falta una S, ya la agregamos, perfecto. Y vamos a continuar ahora llevando la búsqueda a Scopus. Pues ya vimos a grandes rasgos cómo funciona el archivo, ¿no? Es descargarlo directamente al computador, agregar los términos clave al costado izquierdo, siguiendo los lineamientos del enunciado. Cuando hay que usar comillas, se usan comillas, cuando no, no. No es necesario colocar los 10 términos. Esto le sirve para cualquier fuente de información o base de datos que funcione con operadores booleanos. Lo que hacemos es, siempre debemos copiar la celda. ¿Listo? Nunca vamos a intentar copiar el texto del campo que dice ecuación de búsqueda. ¿Por qué no voy a copiar el texto? Porque aquí no hay texto. Nosotros nunca escribimos nada acá. Nosotros todo lo agregamos o lo escribimos o lo digitamos aquí al costado izquierdo. A medida que íbamos escribiendo el concepto, estos términos se iban articulando entre sí o vinculando entre sí por medio de los conectores lógicos o operadores booleanos. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es clic derecho sobre la celda y copiar la misma. Listo, es importante, que también es fundamental nunca tocar la fórmula. Listo, esto no se toca. Si yo llego a eliminar esto sin culpa, automáticamente el archivo no va a ser funcional, ¿cierto? Ya queda como una hoja de Excel con 3 barras de color rojo. Entonces, nunca intentamos copiar texto y mucho menos la fórmula. Siempre se copia la celda. Y así como fui muy enfático en que había que descargar el archivo, también soy muy enfático en esto. Siempre vamos a copiar la celda, clic derecho sobre la celda, y no vamos a copiar el texto porque en realidad aquí no hay textos. ¿Listo? Entonces copiamos la celda y la vamos a redirigir a Scopus. Entonces vamos a llevarla, aquí ya tengo la base de datos de Scopus abierta. Entonces, antes de pegar la estrategia que tenemos construida, vamos a ver un poquito de la organización de Scopus. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de usar Scopus? Lo primero que se debe tener en la cuenta es el acceso por medio del portal de la biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Listo? Entonces, debemos acceder siempre por medio de la página de la biblioteca con las credenciales que nos da la institución. Si hay alguien que no tiene claro ese acceso, le pedimos el favor que escriba en el chat, que lo informe y que una de las personas que hace parte del equipo de la biblioteca, que están conectadas como anfitrionas de la reunión, le indiquen, le compartan el link y le indiquen todo el proceso de acceso a Scopus. ¿Listo? Entonces, eso como primer punto, tener claro el acceso. ¿Cómo reconozco que estoy teniendo el acceso correcto? A través de este icono de institución. Este icono de institución nos refleja por medio de qué organización estamos accediendo. En mi caso, mi institución es Elsevier. En sus casos, la institución es la Universidad Técnica Particular de Loja, que accedemos desde cualquier parte, no solamente desde el campus de la universidad, sino desde cualquier parte podemos acceder siguiendo el instructivo a través del portal de la biblioteca. ¿Listo? Entonces, es importante siempre el acceso a través de la página de la biblioteca para poder identificar este icono de institución que nos denota por medio de qué organización lo estamos haciendo. De igual manera, aquí ustedes pueden ver que al lado del icono de institución están las iniciales de mi nombre. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estas indicaciones, estas instituciones de mi nombre, o este indicativo de mi nombre más bien, las iniciales de mi nombre, que indican que tengo una cuenta creada dentro de Scopus. Tengo una cuenta en la plataforma de Scopus. Esta cuenta es una cuenta que he creado. Es muy sencillo, ¿listo? El acceso a esta cuenta. Una vez entramos a Scopus siguiendo los lineamientos del portal de la biblioteca de la universidad, una vez estamos dentro de Scopus, Scopus nos genera un mensajito en la mitad de la pantalla que nos indica que debemos crear cuenta o iniciar sesión. Entonces, allí va a ser muy sencillo crear la cuenta. En este caso ya hay una cuenta creada, no puedo mostrarles cómo se hace, pero en realidad no es nada extraordinario o del otro mundo. Entonces, allí vamos a crear nuestra cuenta. Va a ser con nuestro correo personal o institucional. Ya esto lo determina cada uno de ustedes, cómo crear la cuenta.
y asignamos una contraseña. Esta cuenta tiene dos grandes características. La primera característica es que me permite administrar la información, es decir, guardar búsquedas, generar alertas, guardar listas, ¿cierto? Me permite administrar la información que voy recuperando dentro del recurso. Y también tiene otra gran característica y es que es transversal a las demás plataformas de Elsevier. Es decir, por ejemplo, si yo uso Clinical Key, esa cuenta que tengo en Clinical Key me sirve para Scopus, me sirve para Science Direct, me sirve para Mendeley. Si yo uso Mendeley, esa cuenta que tengo en Mendeley me sirve para Scopus, me sirve para Science Direct, me sirve para cualquier plataforma de Elsevier. Entonces, no importa dónde yo la cree, puede que yo ya haya creado mi cuenta en Mendeley. Uso Mendeley como gestor de referencias bibliográficas. Entonces, esta cuenta me va a servir también para Scopus. Cuando entre a Scopus, ya no voy a iniciar sesión, ya no voy a crear cuenta, perdón, sino a iniciar sesión. ¿Listo? Entonces, allí vamos a trabajar con nuestra cuenta personalizada. Vamos a tener la posibilidad de contar con una cuenta que nos permita administrar el contenido y que a su vez va a ser transversal para todas las plataformas de Elsevier. Si tal vez no nos aparece el mensaje en la mitad de la pantalla cuando accedemos a Scopus por medio de la página de la biblioteca de la universidad, pues allí pues vamos a poder en la parte superior derecha crear la cuenta o iniciar sesión. Allí nos van a aparecer los botones de color azul donde vamos a poder iniciar sesión. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a la creación de cuentas. Por ahí veo personas que nos han escrito en el chat que si les podemos compartir cómo acceder. Entonces tenemos conectado a alguien que aparece registrado como bbc@utpl.edu.es. No sé si quieras compartirnos cómo es el proceso. Si quieres dejo de compartir pantalla para que todos lo puedan ver. Buenos días, Carlos. Buenos días, estimados docentes. Claro, les voy a ayudar para que puedan observar los pasos y puedan acceder a Scopus. ¿Cerran mi pantalla? No, no. ¿No? Ay, espérame un ratito. Ahora. Ingresamos a través de la cuenta de la universidad, utpl.edu.es. Y vamos a UTPL en línea para obtener el acceso remoto. Antes de eso les suele pedir el usuario y la contraseña institucional. Le colocan y luego les va a salir este cuadro en donde van a seleccionar estudiantes, docentes o administrativo. Y finalmente pues les sale ya el nombre con los iconos. En este caso está biblioteca. Y tenemos todos los servicios y recursos que tiene biblioteca para ustedes. Y para ingresar a Scopus vamos a dar clic en biblioteca virtual. Acá tenemos el buscador general, EBSCO Discovery Search. Luego está dividido por áreas. En este caso vamos a la multidisciplinaria en donde se encuentra Scopus. Las mismas están ordenadas alfabéticamente. Y acá está Scopus. Ingresa en el botón amarillo. Y ahí los pasos que ya les indicaba el capacitador.
Ese es el Perfecto. proceso, estimados docentes, para que ustedes ingresen a las bases de datos. Listo, mil gracias, Noralba. Bien, entonces es importante el acceso, ¿listo? A Scopus. Vamos a ejecutar la búsqueda, entonces vamos a hablar un poquito de las dimensiones que mencionábamos en la división de lo que era Scopus. Teníamos una captura de pantalla como ejemplo, que esta captura de pantalla nos mostraba la estructura de un documento, que era el documento en el que se propone la creación de la métrica del índice H. Y esa captura y ese documento se estructura de la siguiente manera. ¿Qué era lo primero que teníamos? La fuente de información. Recordemos el ejemplo. La fuente de información era el Proceeding de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Aquí está la dimensión de las fuentes. Después teníamos la dimensión del documento, que era el título del documento como tal, que era el índice H como una métrica predictiva en el ciclo de investigación. Era la segunda dimensión. Aquí tenemos esa segunda dimensión con el motor de búsqueda de documentos, que es justamente al cual vamos a traer la ecuación de búsqueda. Después tenemos la dimensión del autor, ¿cierto? Autores, autor que publicó el documento, el ingeniero Jorge Eduardo Hirsch, que fue quien publicó el documento del índice H como una métrica predictiva. Y por último tenemos la afiliación o la institución. Entonces la institución era la Universidad de California, que fue la institución con la cual él estaba vinculado o está vinculado al momento de la publicación. Entonces, estos 4 ítems que veíamos en la estructura del documento constituyen las dimensiones de Scopus. Puedo buscar por fuentes de información, que es lo que vamos a hacer para buscar revistas, puedo buscar por autores, puedo buscar por instituciones y, por supuesto, por documentos o referencias de documentos. Entonces, vamos a ejecutar la búsqueda de documentos. Clic derecho sobre la celda, copiar, siempre copiamos la celda, la pegamos aquí en este motor de búsqueda. Aquí vamos a pegarlo, pegar, perfecto. Cuando pegamos la ecuación, es completamente normal que no se vea ningún concepto. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado todos los campos. Entonces lo que hacemos simplemente es ejecutar la búsqueda. Lo que no se debe hacer es volver a pegar la ecuación. Así se ve así aquí limpio, no se vea ningún concepto, no se preocupen. La ecuación está al otro extremo del campo. Ejecutamos la búsqueda y allí nos va a dar los resultados. Entonces nos dicen, mira, hay 2 resultados. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí no nos vamos a rendir o no vamos a decir, no, de este tema nadie investiga o este tema, en realidad esta base de datos no tiene información del tema. No, vamos a empezar a identificar estrategias para ejecutar una mejor búsqueda. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es utilizar el lápiz de editar. Listo, vamos a editar los campos de búsqueda. En este momento, Scopus ejecutó la búsqueda de estos términos que colocamos en el campo de título, resumen y palabras clave. Aquí vienen como los acrónimos, title, ABS, key. Entonces, vamos a editar la búsqueda y vamos a abrir los campos de búsqueda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo abrimos los campos de búsqueda? Aquí le digo, búsqueme entonces dentro de título, resumen y palabras clave, o búsqueme en todos los campos. Entonces aquí abro a todos los campos de búsqueda. Voy a ejecutar de nuevo el search y vamos a ver qué resultados hay. Listo, 7. Vamos ampliando el resultado de búsqueda. ¿Qué más vamos a hacer? Sobre el costado izquierdo de la pantalla, Scopus, siempre, sin importar el número de resultados y el tópico de búsqueda, nos va a ofrecer una serie de filtros. Los filtros tienen como objetivo justamente delimitar la información, pero no vamos a utilizarlo para delimitar porque en realidad el resultado sigue siendo muy pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es buscar los filtros al costado izquierdo y puntualmente vamos a buscar un filtro que se llama palabra clave. Entonces bajamos por el costado izquierdo de la pantalla, listo, llevamos por el costado izquierdo y vamos a llegar a un filtro que se llama keyword o palabra clave. Este filtro de palabra clave lo que está haciendo es condensar todas las palabras clave de mis resultados de búsqueda. Al identificar estas palabras clave, vamos a ver qué conceptos nos van a servir. Entonces, identificamos inicialmente el filtro así, cerrado. Entonces, buscamos el filtro que se llame keyword o palabra clave. Abrimos ese filtro. Aquí me muestra 5 palabras clave. Voy a dar clic después en el botón que dice ver más. Me muestra 10 palabras clave. Y por último, voy a dar clic en el botón que dice ver todas. Allí me abre todas las palabras clave
que están utilizando los autores que están publicando en este tema. Entonces empiezo a identificar frases o palabras clave que están relacionadas con mi estrategia de búsqueda. Entonces empiezo a identificar, por ejemplo, body movement. Puede ser un término que me sirva dentro de la búsqueda. ¿Por qué? Porque yo tengo es body o cuerpo movilidad, ¿cierto? Entonces tengo movimiento del cuerpo. Es un término que están utilizando. Entonces Scopus, no voy a usar el filtro para delimitar, sino que Scopus a través del filtro me está ayudando a identificar palabras clave. Tengo una primera palabra clave que selecciono, la copio y la traigo al archivo en Excel. Entonces, body mobility o body movement, ¿cierto? Identifiqué un nuevo concepto. ¿Qué pasó? Lo traje como posible sinónimo, ¿cierto? Lo que indica el archivo en Excel. Escribe hasta 5 sinónimos por la palabra clave y aquí lo va añadiendo. He mejorado mi estrategia de búsqueda. Allí vamos a identificar a ver qué otros conceptos hay. Por ejemplo, exoesqueleto robótico. Entonces, este término puede que me sirva dentro de lo asociado con mi estrategia de búsqueda, ¿cierto? Mecánico, robótico. Entonces, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Entonces, abro comillas, pego el término, así lo están utilizando quienes publican, y automáticamente se va a agregar con el operador booleano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Scopus? Ayudarme a identificar más palabras clave. Y así podría ir identificando de 2 resultados o de 7 resultados, empiezo a identificar más información. Vamos a dejarlo así, solamente con estas 2 ecuaciones, estos 2 términos de más, porque se nos va el tiempo identificando más palabras clave. Entonces, cierro mi filtro y después vuelvo al lápiz de editar. Entonces, vuelvo a la parte superior, donde está la ecuación, voy a editar, allí me redirige al inicio, donde está el motor de búsqueda, y en el motor de búsqueda vuelvo y pego la celda. Entonces, copio la celda allí y eliminamos la ecuación anterior, pegamos la nueva estrategia de búsqueda, ejecutamos la misma, y allí nos va a generar los resultados. Entonces, fíjense cómo ampliamos el número de resultados y se podría repetir el ejercicio. Entonces, voy a identificar otra vez el filtro de palabras clave y voy a ver qué otros conceptos pueden haber que sean relevantes para mí, ¿cierto? Que me ayuden a robustecer la estrategia de búsqueda. Entonces, aquí el primer tip es no quedarse con el primer resultado. Identificamos mucho que las personas se quedan con el primer resultado y ese primer resultado fueron 2. Entonces, ¿qué decimos? Nadie investiga este tema o esta base de datos no me sirve, pero no vemos estrategias más allá de, ¿cierto? Entonces, esta puede ser una estrategia. Abrir los campos de búsqueda, ya no solamente buscar en el título, resumen y palabras clave, y la otra estrategia es utilizar el filtro de palabras clave para identificar las palabras clave que han utilizado quienes han publicado los documentos y a partir de ello voy alimentando el Excel. El Excel va siendo transversal en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, el Excel me va ayudando a documentar mi estrategia de búsqueda y voy siendo más efectivo con el ejercicio. Entonces, dentro de la administración, hablábamos que siempre los filtros al costado izquierdo, recordemos eso, tengámoslo muy presente, siempre los filtros para delimitar el contenido van a estar al costado izquierdo. En la parte central de la hoja de resultados están las referencias de los documentos. Recordemos que Scopus es un índice analítico. Entonces, ¿por qué es un índice? Porque no es el dueño del contenido que hay allí. Si yo doy clic en el título del documento, me va a llevar a la misma estructura que veíamos en la captura de pantalla de inicio de la sesión, ¿cierto? Donde está el título de la revista, donde está el título del artículo, los autores, las instituciones de los autores, que eran las dimensiones de las que hablábamos, el resumen como contenido máximo. ¿Por qué? Porque Scopus no es el dueño de la información. Entonces, lo que vamos a encontrarnos es que volvamos a la hoja de resultados. Abajo del título de cada documento hay un botón que dice ver en el publicador, View at Publisher. Este botón es un vínculo, es decir, está linkeado, tiene un link dentro de sí. Si yo doy clic sobre este link de ver en el publicador, automáticamente Scopus me abre el documento en una nueva ventana. ¿Listo? Entonces, me lleva a donde está publicado el documento. Ya Scopus no tiene nada que ver con el acceso al documento, ¿no? Entonces, vamos identificando este botón de View at Publisher, que a su vez va a abrir el documento en la fuente de información en la cual ha sido publicado el documento. Entonces, empezamos a identificar
que Scopus en una sola búsqueda me recuperó documentos en diferentes revistas. Y esto era lo que hablábamos. Scopus es un índice. Este índice tiene la capacidad de recuperar información de múltiples fuentes. Y colocábamos la analogía con Google Scholar. Entonces, una sola búsqueda en una sola fuente de información, que fue Scopus, me recuperó documentos en diferentes bases de datos. Entonces, IOP me lo encontró también en BMC, me encontró también en Scientific Reports y este también está en BMC. Entonces, esto es a lo que hacemos referencia con el índice, ¿sí? Claro, funciona muy parecido a la base de datos tradicional, porque la búsqueda es la misma que usar en una base de datos tradicional, pero ya a partir de lo que hemos hablado hoy, sabemos que este índice nunca me va a recuperar el documento en texto completo, sino que me ofrece el link que me redirige al documento en la fuente y ya ese link no tiene nada que ver con Scopus, es decir, que yo tenga acceso a este documento o no, no depende de Scopus, sino depende de la fuente de información donde ha sido publicado dicho manuscrito. Listo, entonces, siempre que veamos View at Publisher, va a redirigirnos al documento en la fuente. Si yo doy clic en el título del documento, lo que va a hacer es mostrarme la información del mismo, el título, el resumen, las palabras clave, toda la estructura del documento de la cual hablábamos. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la administración de información. ¿Qué más está asociado a la administración? Con la administración también está ligado estas opciones que ustedes ven al lado del lápiz de editar, ¿no? Recordemos que el editar lo utilizamos para abrir los campos de búsqueda y también lo utilizamos para agregar más palabras clave o pegar la nueva ecuación de búsqueda a partir de estas nuevas palabras claves que identificamos. Entonces, yo puedo guardar esta búsqueda a través de mi cuenta personal. Recordemos que nosotros tenemos la posibilidad de crear una cuenta dentro de Scopus, lo hablábamos al principio. Esa cuenta que nosotros podemos crear dentro de Scopus nos va a servir para guardar nuestra búsqueda. Ya tengo aquí un resultado más efectivo que el resultado inicial, lo quiero guardar. Entonces aquí recurro a este disquete que dice guardar. Después puedo programar alertas basado también en estos resultados de búsqueda. Las alertas están directamente asociadas a este tema. A veces existe como un mito o una falsa creencia que las alertas son notificaciones generales de Scopus, es decir, que me llega información de todo lo que publica Scopus. Y en realidad no es así porque Scopus publica fácilmente puede publicar a diario 200.000 documentos. Imagínense recibir notificaciones de 200.000 documentos de todos los tópicos y todas las áreas del conocimiento. Sería mucha información. Entonces la alerta, en realidad, cuando se programa basado en esto, en la estrategia de búsqueda. Este es el punto de partida para todo. Aquí yo puedo programar una alerta que me va a llegar a mi correo electrónico con el cual he creado la cuenta, que me va a servir para notificarme de nuevos documentos que hay en el tema. Entonces, esto es optimizar tiempos, porque no tengo que estar entrando con constante frecuencia a la fuente de información, sino que esta misma me va a decir, mira, semanalmente, mensualmente o según la frecuencia que determinemos, me va a identificar cuando tengamos un nuevo documento. Entonces, yo quiero que sea diario, entonces establezco diario, pero también puedo que sea semanal. Entonces, semanal y establezco la semana, el día de la semana. Entonces, quiero que me llegue los lunes, los viernes, los martes, etcétera. Puedo determinarlo. O puede ser mensual también. Mensual me va a traer por defecto el día del mes en el que estamos. Entonces, estamos a 6, me aparece el 6, pero yo puedo escoger el día que yo quiera. Quiero que me llegue los primeros de cada mes y ya allí programo esa alerta. Entonces, voy estableciendo una administración específica. Dentro de la administración de información, también es importante recalcar estas opciones que encontramos en la barra de color gris. Recordemos que la estructura de la información siempre es igual. No importa cuál sea mi tema de búsqueda, no importa cuál sea el número de resultados, 2, 7 o 374, siempre la estructura de información es igual. Entonces, voy a encontrarme una barra de color gris arriba del primer resultado y esta barra de color gris tiene que ver con las opciones de exportación. Si yo selecciono aquí un documento o los selecciono todos aquí en este recuadro, voy a poder exportar sus datos, yo seleccionémoslos todos, voy a poder exportar sus datos en diferentes formatos. Puedo exportarlos a Mendeley, por ejemplo. Entonces quiero citar estos artículos desde Mendeley. Entonces puedo seleccionar el botón de Mendeley y él por defecto me selecciona todos los metadatos para automáticamente llevarlos a la biblioteca de Mendeley. Puedo también en RefWorks, que es otro gestor de referencias.
También puedo exportar en .ris. Si yo no uso ni Mendeley ni RefWorks, sino que uso Zotero o uso Reference Manager o uso EndNote, pues puedo exportar en formato .ris. El formato .ris es un formato compatible con cualquier gestor de referencias bibliográficas. También está la opción del CSV, que es un formato de Excel, que ahorita vamos a trabajar en las revistas con CSV. El BibTeX, que es para aquellas personas que usan editores de texto de LaTeX, estos editores de código como Overleaf, etcétera. Entonces, para generar las referencias bibliográficas, pues se trabaja a través de referencias o de datos referenciales de los documentos en código, en .bib, que sería este formato, y en texto plano, en HTML, que sería básicamente un formato TXT. Entonces, estos son los formatos en los cuales puedo exportar los datos de los documentos consultados. Listo, entonces ahí ya nosotros vamos a determinar en qué formato o a qué plataforma. Él ya me seleccionó por defecto guardar en Mendeley. Entonces esto es lo que tiene que ver con la exportación de la información. Ahora, antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a lo visto para empezar a trabajar con la búsqueda de revistas. Entonces, vamos a ver. Bien. Bueno, mi nombre es Marcela Castillo Vera. Por favor, su ayuda con las credenciales. Bueno, Marcela, puedes contactar a la biblioteca. Listo, ya nos mostró Noralba cómo ejecutarlo. Tal vez si tienes problemas ya con esas credenciales, puedes contactar a la biblioteca para que te indiquen cómo solucionarlo. Listo. Bueno, la grabación. No sé, Noralba, si nos puedes informar cómo se va a compartir o por dónde se va a compartir la grabación. Estará, estimado Carlos, en la cuenta de YouTube. Como Biblioteca UTPL pueden buscarnos y siempre las grabaciones de cada capacitación las van a encontrar en ese canal. Ok, perfecto. Listo. Entonces, Gracias. pueden buscar ahí el canal de la biblioteca y ahí a partir de ese canal pueden encontrar la grabación muy seguramente en el transcurso de esta o de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, vamos a verlo ahora. Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Bueno, la grabación, esto también es de la grabación. Perfecto. Buenos días, Carlos. Una consulta. ¿Por qué no es posible el acceso a OneFinder? Bueno, tendríamos que consultarlo a ver si tenemos el acceso a esta herramienta. No sé si por accediendo a través de la IP de la universidad, es decir, desde el campus, les dé el acceso. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que funciona es con usuario y contraseña. Entonces, tal vez accediendo desde la IP, es decir, desde el Wi-Fi de la universidad, tal vez nos dé acceso a las características de este recurso. Entonces, tal vez intentarlo por ahí. ¿Listo? Bien. Alexandra González, buenos días. Scopus da la posibilidad de información en español. ¿Es posible la descarga de los artículos? En castellano hay contenido, pero cuando ejecutamos la estrategia de búsqueda, en inglés nos recupera información en todos los idiomas. Los filtros de la izquierda que hablábamos son filtros que uno de ellos es el del idioma. Entonces me dice, mira, de los 370 y tantos resultados que tenemos, hay 366 que están publicados en inglés, 5 en mandarín, 1 en japonés, 1 en ruso y 1 en castellano. Entonces, con la búsqueda en inglés, él me recupera información en todos los idiomas. ¿Sí? Solo que si yo busco, por ejemplo, en castellano, hubiera colocado todas mis palabras clave, pero en castellano, pues el resultado hubiera sido 1. ¿Listo? Entonces, es por eso que hablamos de preferiblemente la búsqueda en inglés. Alexandra también nos pregunta, ¿es posible la descarga de los artículos? Sí, si el artículo lo tienen en acceso. ¿Listo? Entonces, aquí yo selecciono este artículo, por ejemplo, no lo seleccionemos todos, quitémosle la selección, si lo selecciono uno, este dice que es de acceso abierto, ¿cierto? Open Access. Entonces, yo hoy busco, después de seleccionarlo, el botón de descarga. Él me va a pedir que instale un importador web, que es este plugin que ustedes ven acá, que ya lo tengo instalado.
y aquí ya me va a permitir la descarga del documento. Ahí lo descargó. ¿Cuándo lo puedo descargar? Cuando es de acceso abierto o cuando la universidad suscribe el documento. ¿Cómo sé si lo suscribe? Cuando yo doy clic en View at Publisher, me va a redirigir a la fuente, como lo hablábamos hace un rato, y si ya lo tengo en texto completo porque me reconoce que hago parte de la UTPL, pues allí también ya lo puedo descargar desde la misma base de datos, ¿no? Entonces este ya vengo y lo descargo aquí y también lo tengo de una vez en mi máquina. ¿Listo? Esto para la pregunta que tenemos ahí. Nos dice Paola Villarroel, ¿es de acceso libre? Sí, pero funciona con las credenciales de Scopus y Mendeley y demás, que muy seguramente debe ser también porque está en... mira, aquí está. Dice, Elsevier has decided, lo ha descontinuado porque está mejorando. Sí, lo ha descontinuado. Acabo de revisar. Entonces, está descontinuado por algún tiempo porque, a ver, ¿qué nos dice acá? Ha descontinuado los dos productos. Ok, para mejorar. Listo. Perfecto. Bien, estoy realizando una afirmación más una pregunta. Bien, no hay ningún problema. Listo, no, la ha descontinuado porque se va como Mendeley en algún momento. Se va a reenfocar en una característica diferente, ¿no? De la evaluación de estos títulos que encontramos dentro de OneFinder. ¿Listo? Bien. Excelente. Ok, gracias, nos dice Alexandra. Bien, vamos a continuar. Ahora, entonces, vamos a ejecutar la evaluación de títulos de revistas. Entonces, ya ejecutamos la búsqueda, ¿no? Ahora vamos a evaluar títulos de revistas. Para evaluar esos títulos, vamos a iniciar por un ejercicio de análisis de información. Siempre este botón de análisis va a estar situado arriba del primer resultado. El botón de análisis, Search Results, va a ser el botón que nos sirva para analizar gráficamente el comportamiento del tópico. Recordemos que uno de los puntos más relevantes cuando definíamos Scopus es el análisis de información que podemos hacer allí. Entonces vamos a ir a este botón de análisis de información. Al dar clic en análisis de resultados de búsqueda, nos va a redirigir, tenemos aquí esta descarga, nos va a redirigir a 8 gráficas. Estas 8 gráficas son gráficas que se están utilizando para evaluar el contexto de nuestro tema. Como les mencionaba hace un rato, no importa el número de resultados, no importa el tema de búsqueda, la plataforma siempre se organiza igual. Entonces, cuando yo doy clic en el botón de análisis, que recordemos que está arriba del primer resultado, me lleva a 8 gráficas. La primera gráfica es la gráfica del tiempo, por ejemplo, donde encontramos un contexto temporal, cuál es el crecimiento o el decrecimiento del tema que estoy trabajando. La segunda gráfica es la gráfica de documentos por año por fuente. Vamos a encontrarnos acá cuáles son las fuentes de información o las revistas que más publican en el tema. Estas gráficas son filtrables y descargables. Entonces, yo abro la gráfica, que recordemos que era la segunda en organización, y aquí tengo el listado de títulos que más publican en ese tópico que estoy trabajando. Pero a mí particularmente me interesan las revistas que más publican en los últimos 5 años. Entonces voy aquí a filtrar, lo que hablábamos es una gráfica filtrable. Le digo, bueno, no quiero desde el 88, sino muéstrame documentos del 2017 al 2021. Entonces, documentos del 17 al 21, a analizar, y allí automáticamente me va a filtrar o me va a generar la gráfica con los títulos que más publican en los últimos 5 años. Perfecto. Esta gráfica, además de filtrable, es descargable. Siempre al extremo superior derecho de cada gráfica está el botón de exportar. Vamos a poder exportar los gráficos de cada análisis que hagamos. Vamos a poder exportarlos en CSV, voy a poder exportar los datos en un Excel, esto es un formato de Excel, o puedo exportarlos también en una carpeta comprimida en zip. Entonces, exportar en un Excel es para poder tener simplemente los datos planos, es decir, este tipo de datos, este tipo de valores, el nombre de la revista más el número de documentos que ha publicado. Pero fíjense que es muy interesante porque Scopus nos permite identificar, ¿cierto? A partir de una búsqueda, cuáles son las revistas que más publican en el tema. Entonces, por medio de ello,
ya puedo ser mucho más efectivo. Digo, ya sé que en los últimos 5 años, de acuerdo a mi estrategia de búsqueda, que ya vemos cómo alimentarla y demás, esta es la revista que más publica. Vamos a exportar sus datos en CSV. Entonces damos clic en esta opción, exportar data en CSV, y clic en el botón de exportar. Cuando exportamos el CSV, pasa algo muy particular que es completamente normal, pero no es tan normal a veces para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando abrimos una hoja en Excel, estamos acostumbrados a leer la información de izquierda a derecha y a separarla por columnas. Entonces en la columna 1 va un dato, en la columna 2 otro dato y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con los archivos en CSV? Los archivos en CSV, como este archivo que acabamos de descargar, están ligados al código. Y el código no lee los datos, sí, los servidores no leen los datos como los leemos nosotros. Los servidores lo que hacen es leer los datos y separarlos por caracteres. Entonces, por esa razón, el archivo que descargué viene en lectura de código, que es una lectura de CSV, y todos los datos vienen organizados en la misma columna, tanto el nombre de la revista como el número de documentos publicados. Lo ideal sería tener los dos datos separados por columnas para que se adapte a la lecturabilidad que nosotros estamos acostumbrados a tener, ¿no? Que es tener el número de documentos aparte del número de revistas. Esto siempre sucede cuando descargamos un archivo en Excel de Scopus. Siempre sucede esto, que el archivo va a estar todo en la columna A. Y esto es por lo que les digo, porque el código está acostumbrado a leer los datos separándolos por caracteres. En este caso es una coma. La coma, que es lo que separa el dato 1, nombre de la revista, del dato 2, número de publicaciones. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, siempre es lo mismo, ¿listo? No importa si yo descargué de los 300 artículos todos los resúmenes en Excel, ahí me van a aparecer igual, un poquito desorganizados. Si descargué la gráfica de las revistas que más publican en Excel, igual me van a aparecer desorganizadas. Lo que tengo que hacer es abrir una hoja de Excel en limpio, que puede ser la misma matriz. Esta matriz me sirve. Debe ser una hoja de Excel que esté en formato LSX, que es el formato tradicional de Excel. Cuando yo abro Excel en mi máquina, ese Excel es este. Listo, es este, el XLSX. Entonces abro una hoja de Excel. Puede ser la misma matriz si ustedes la están utilizando. Después de abrir la matriz, vamos a ir a la opción de datos. Damos clic allí. En datos, vamos a buscar la opción que dice obtener datos externos. Entonces, datos, obtener datos externos, y allí vamos a decirle que queremos obtener los datos desde un archivo de texto en CSV. Entonces, datos, obtener datos externos desde un archivo en CSV, que es el archivo que me dio Scopus. Recordemos que cuando descargábamos esta gráfica, me decía, puedes descargar los datos en CSV, que fue lo que hicimos, ¿no? Seleccionar este dato, exportarlo, y me descargo este archivo. Entonces, lo que hago es abrir otra hoja de Excel en limpio, voy a datos, obtener datos desde un archivo en CSV, un archivo de texto en CSV. Este proceso siempre es igual, doy clic. Allí me va a abrir una carpeta del computador, como si fuera a adjuntar un archivo en un correo electrónico. Y en esa carpeta, por supuesto, voy a tener el archivo. Entonces aquí abre. ¿Listo? Entonces, una vez abre, vamos a buscar el botón de descargas. ¿Listo? En descargas, lo que voy a hacer es seleccionar el documento que quiero, o en la carpeta, ¿no? En mi caso es descargas, pero bueno, ya ustedes determinan según su máquina en dónde descarga. Entonces en descargas selecciono el archivo, doy clic en importar, y al dar clic en importar automáticamente va a empezar a leer los datos. Excel empieza a leer los datos. Entonces, al leer los datos, él me dice, listo, ¿cómo vamos a organizar esa información? Siempre los datos los vamos a organizar delimitados por comas. ¿Listo? Entonces siempre se va a organizar la información delimitada por una coma. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay versiones de Excel que nos dicen, no, ¿cómo quiero organizar la información? A veces me dice que si de ancho fijo. Nunca vamos a escoger la opción de ancho fijo. Siempre vamos a escoger delimitar por comas. Esta versión de Excel, por defecto,
ya tiene la opción de delimitado por comas, pero es porque este Excel, digamos que es un poquito más reciente, más actual. Entonces, al ser más reciente y más actual, ya lo reconoce. Hay otras versiones de Excel que son un poquito más manuales, donde tengo que escoger entre ancho fijo o delimitado por comas. Siempre va a ser delimitado. Y el delimitador siempre debe ser una coma. ¿Listo? Entonces, seleccionamos la delimitación por comas, cargamos la información y automáticamente él va a agregar una nueva hoja de Excel donde vienen mis metadatos organizados. Entonces me dice, mira, ahora sí ya viene el título de la revista con el número de documentos. Entonces ya hemos hecho un ejercicio más rápido, eliminemos estas celdas, porque tenemos, tenemos ya ejecutada la estrategia de búsqueda. 2, tenemos ya las revistas que más publican en los últimos 5 años en mi tema. Y además de eso tenemos también cuantificado el número de documentos que ha publicado. Esto es muy interesante para nosotros. ¿Listo? Entonces ya identificamos y hemos ahorrado bastante trecho, bastante camino en la identificación de la revista donde publicar. ¿Sí? Y esto era lo que hablábamos. Scopus no es que me dé una perspectiva editorial. Ya si yo quiero saber esta revista de qué editorial es, puede que Scopus me dé el dato, pero no me va a decir ni cuánto es su tiempo de revisión, ni cuánto es el proceso de evaluación, ni cuál es su guía de autores. Eso ya es un proceso editorial que tendríamos que hacer dentro de la página de la revista como tal. Listo, Scopus lo que me hace es el análisis y me dice, mira, estos son los títulos que puedes tener en cuenta. Además de ese análisis, Scopus me va a ayudar a analizar métricas de estos títulos. Entonces, podemos ejecutar 2 tipos de análisis. Si nosotros ya somos usuarios avanzados de Scopus y conocemos la funcionalidad de las métricas, vamos a poder dar clic, volvamos a la gráfica, aquí estamos otra vez en la gráfica del análisis de resultados de búsqueda, podemos dar clic en este botón que dice compare las fuentes de información. Aquí voy a comparar estos títulos que tengo graficados, que son los 5 títulos que más publican en mi tema, voy a poder compararlos en métricas. ¿Listo? Si yo ya sé la fórmula de las métricas, por eso les digo que esto es para usuarios un poquito más avanzados, ya cada uno a nivel individual determina pues un nivel de avanzado o de básico dentro de la plataforma. Entonces, quienes son avanzados dan clic en ese link que dice comparar las revistas y aquí las empezamos a comparar a través de métricas como por ejemplo el Sitescore, como por ejemplo el Shimago Journal Rank, el SNP, las citaciones por año. Empezamos a hacer una comparativa. ¿Listo? Entonces, esta comparativa es una comparativa de la métrica. Pero para poder entender la métrica, por eso hablamos de usuarios avanzados, es necesario conocer la fórmula. Si no conocemos la fórmula, es mejor no acceder a ese botón que teníamos allí de comparar, ¿cierto? Aquí volvemos al listado, no vamos a acceder al botón de comparar fuentes, si no estamos tan avanzados. Si estamos empezando o conocemos alguna métrica, pero no todas, entonces el consejo es el siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es, en Scopus, vamos a ir a la dimensión de fuentes. Vamos a ir a Sources o Fuentes, dando un clic. Y al dar clic en Fuentes, vamos a encontrarnos las 42,000 fuentes que están indizadas o han estado indizadas o indexadas, como queramos llamarlo, igual, en Scopus. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo un motor de búsqueda que puede funcionar de 4 maneras. Puede ser a través de áreas del conocimiento, le digo, búscame los documentos en el área del conocimiento de derecho o de ciencias sociales o de neurociencias, etc. Puedo buscar por áreas del conocimiento. Puedo buscar por títulos, que es algo muy interesante porque yo ya tengo unos títulos establecidos, ¿no? Yo aquí tengo ya los 5 títulos que más publican o todos los títulos que han publicado en el rango temporal que determiné. Pues puede ser allí. También puedo buscar por editorial, publisher, ¿cierto? Entonces, la editorial que ha publicado en este tema. Entonces, quiero buscar una editorial en específico o puedo buscar por el identificador serial numérico, ISSN, que tenga la revista. Entonces, vamos a trabajarlo por título. Recordemos que hicimos. Fuimos a fuentes después de haber descargado el archivo en Excel y aquí vamos a establecer el criterio. El criterio va a ser el de título. Perfecto. Después de establecer el criterio, debo escribir el título o copiar el título. Yo ya aquí tengo el título, entonces Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, voy a copiar el título y aquí ya me apareció. Entonces doy clic sobre el título y se va a agregar al listado como único título porque es el único que estoy buscando. Perfecto.
El segundo título en publicación es Sensors Switzerland, ¿cierto? Entonces selecciono el título, lo añado y acá, aunque pues no lo está leyendo, vamos a ver, a veces no lo lee, busquemos solo Sensors, a ver qué pasa. Creo que esta revista se llama solo Sensors. Journal of Sensors, no. Vamos a ver acá otra vez. A ver. No me apareció esta, qué raro. Busquemos solo Sensors. No sé si sea esta. No sé si sea esta. A veces los nombres no están iguales en la gráfica que en esta. Vamos a buscar esta y veamos si es. ¿Cómo veo si es? Ingreso a la revista, entonces la busqué, doy clic sobre el título y acá veo su editorial, American Chemical Society. No, esta no es. Entonces la descarto de la búsqueda dando a clic. Entonces otra vez busquemos Sensors. IEEE, Chinese Journal of Sensor System. Está apareciendo la suiza, qué raro. Journal of Sensors, vamos a ver esta. A ver si es. Entramos a la revista. Digamos. No, esta tampoco es. No sé por qué no me está apareciendo, está muy raro. Pero bueno, omitamos esta por el ejercicio, porque se nos puede ir a la sesión ahí buscando. Busquemos la siguiente, IEEE Access. Vamos a ver. IEEE Access, aquí sí está. La seleccionamos y se va añadiendo. Listo. IEEE Transitions on Neural, bueno, y todo el título de la revista. Ahí está, perfecto, lo vamos agregando. Y se van vinculando, ¿no?, a toda nuestra búsqueda. Busquemos otro par de títulos. Este otro, Journal of Neural Engineering. Entonces aquí está, perfecto. Ahí los vamos añadiendo, uno tras uno. Debe ser uno tras uno. Y este, Brain Sciences. Listo. Entonces, ya tenemos los títulos que más publican en nuestro tema de investigación. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo los títulos y el número de documentos. Aquí tengo los títulos con sus métricas, lo que hablábamos hace un rato, identificación de métricas. ¿Cuál es una de las métricas que más revisa el autor a la hora de evaluar una revista? El cuartil, ¿cierto? Entonces, hay que aclarar algo muy importante en cuanto al cuartil. Cuando estamos hablando de cuartiles, es fundamental y es primordial que identifiquemos qué cuartil queremos evaluar. Entonces, recordemos que un cuartil es una clasificación en grupos donde se establece a partir de un ranking. Y esos rankings provienen de una métrica. La métrica es diferente. Entonces, no es lo mismo el cuartil de Scopus al cuartil del SJR o Shimago Journal Rank. No es lo mismo el cuartil de Scopus al cuartil de JCR, Journal Citation Reports. Cada cuartil es diferente. Por eso les digo de la importancia de tener claro cuál es el cuartil, ¿sí? Si la revista donde yo estoy publicando es una revista que está siendo evaluada a través de Shimago, pues debo hacer más énfasis en la evaluación de Shimago. Pero si el cuartil que estoy revisando está siendo evaluado a través de Sitescore de Scopus, pues voy a hacer una evaluación del Sitescore de Scopus. Scopus, pues al tener su métrica principal, que es el Sitescore, esa métrica es la que me está organizando los 5 títulos, donde me dice, mira, esta revista es la revista de mejor Sitescore. Ya vamos a ver la fórmula de la métrica. Además de eso, esta revista tiene un percentil de 99, que es el indicador del cuartil número 1. ¿Listo? Entonces, entre el 100 y el 75% porcentualmente sería el cuartil número 1 y así vamos descendiendo. Entonces, por ejemplo, esta revista vendría siendo cuartil 3. ¿Por qué? Porque está en el grupo de 49 a 25%. Recordemos que un cuartil es una cuarta parte sobre un 100%. Entonces, en Scopus no nos encontramos cuartiles o Q1, Q2, Q3 o Q4, sino que nos encontramos son percentiles. El percentil va a ser ese indicador que me permita identificar la clasificación de esa revista. Entonces, esta revista está en cuartil 4 y estas otras 4 están en cuartil número 1. Eso es lo que estoy identificando acá.
Es importante, de nuevo, saber bajo qué métrica, bajo la métrica del CiteScore. Entremos a la revista. Entonces entro a la revista dando un clic. Ahorita lo hicimos muy rápido para buscar la editorial, que en este caso es IEEE, aquí está el título. Y aquí tenemos en la parte inferior las áreas del conocimiento, ¿listo? En qué áreas del conocimiento publica, su tipología documental, y acá tenemos el puntaje del CiteScore, ¿listo? Entonces, ¿de dónde sale el CiteScore? Del total de citas que recibió la revista en los últimos 4 años completos que tuvimos, dividido entre los documentos publicados en el mismo rango temporal. De esta división sale este puntaje. Esto es como un efecto dominó, veámoslo. Entonces, la fórmula, total de citas versus total de documentos, sale el puntaje. Del puntaje, entonces, según el área del conocimiento que declare la revista en la que publica, por ejemplo, en rehabilitación, entonces esta revista en esa área del conocimiento, gracias a este puntaje, ocupa el lugar número 1 entre 118 títulos. Este ranking le da un percentil de 99, que es equivalente al cuartil número 1. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Pero esta no es la única métrica ni el único cuartil existente. Entonces, existen otros cuartiles, que son el cuartil de Shimago y el cuartil de Journal Impact Factor, Web of Science, Easy, Web of Knowledge, Web de la Ciencia, como queramos llamarlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas métricas. Les voy a compartir un archivo donde hay fórmulas de métricas. Aquí está. Quienes están viendo la grabación, busquen en la web así, Research Metrics Quick Reference. Quienes estamos en vivo, ya les comparto la URL del archivo. Entonces, esta URL aquí está y la voy a compartir en el chat. Listo, pero quienes ven la grabación, busquen, como les decía, Research Metric Quick Reference, Elsevier, y los va a llevar a este archivo. Este archivo es un archivo que tiene métricas y sus respectivas fórmulas. ¿Listo? Entonces, en este archivo nos vamos a encontrar una diversidad de diferentes fórmulas en métricas. Entonces, por ejemplo, hablamos de la métrica del CiteScore, ¿no? La fórmula del CiteScore está acá. Entonces, pues pongámosle un poquito de zoom porque está muy pequeña la letra. CiteScore, listo. Entonces, CiteScore hablábamos citaciones de los documentos publicados en los últimos 4 años, dividido entre el total de documentos publicados en el mismo rango temporal. Esta métrica da el cuartil de Scopus. Listo, pongamos los apellidos. CiteScore, cuartil de Scopus. Perfecto, ya tenemos la fórmula. Shimago Journal Rank. También hay ranking, también hay cuartil. Y aquí es importante aclarar que los datos del Shimago están basados en información de Scopus. Es decir, el Shimago usa la data de Scopus para generar su métrica. Listo, es importante aclararlo, pero no es Scopus, es decir, Shimago no es de Scopus o no es lo mismo que Scopus, sino que son dos cosas completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, Shimago es una organización española y Scopus es el índice referencial de Elsevier. Entonces, Shimago basado en los datos de Scopus dice, yo tengo una métrica que se llama Shimago Journal Rank, que surge de el promedio del peso de las citas recibidas por una revista en un año, es decir, el último año completo que se tuvo, 2020, dividido entre el total de documentos publicados en los últimos 3 años. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que el Shimago le da un peso al promedio de las citas recibidas. ¿Por qué? Porque le determina un peso según la fuente que esté citando esa revista. ¿Sí? Le da un peso a cada revista según de dónde provenga la cita que recibió o las citas que han recibido. Entonces, esto es importante. No es lo mismo CiteScore, cuartil de Scopus, al cuartil del Shimago. ¿Por qué? Porque tenemos dos métricas completamente diferentes, con dos fórmulas completamente diferentes. ¿Dónde está la coincidencia? Que hay rankings, que hay cuartil y que se basan en datos de Scopus, las dos, pero no es lo mismo. ¿Listo? Journal Impact Factor. Entonces, este es el de los colegas de Clarivate, el de Easy, Web of Science, Web of Knowledge, etcétera, como queramos llamarlo. Entonces, citaciones en un año de los documentos publicados en los 2 últimos años, dividido en los documentos citables de los 2 años anteriores. De esta fórmula también sale una métrica
que la pueden encontrar allí, y esa métrica también tiene cuartil. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros identifiquemos cuál es el cuartil que realmente nos interesa evaluar, cuál es el cuartil que nos están pidiendo tener en cuenta a la hora de publicar. A partir de ello, pues empezamos a hacer más énfasis en una métrica u otra. En el caso de Scopus, la métrica que existe para cuartil, que es 100% de Scopus, es el Sitescore, que es esta fórmula que acabamos de ver y este efecto dominó que acabamos de mencionar. También en Scopus está visible el SJR de la revista, es decir, el Shimago Journal Rank, y también está el SNP, que es otra métrica diferente, que no es de cuartil, sino que es de valores ponderados. El SNP también tiene la fórmula por aquí en el archivo. Por aquí está la fórmula del SNP, Sitescore, aquí creo que está por este lado. Aquí está. Entonces, el SNP es Source, Normalize, Impact per Paper. Entonces, es una métrica que va a medirnos de manera ponderada el impacto por área del conocimiento. Entonces, toma el total de citas que ha recibido la revista dividido por el potencial de citas de su área del conocimiento, subject field. Entonces, de esa división sale un puntaje donde lo más importante con este puntaje del SNIP o el SNP, lo más importante de esta métrica es que sea superior a 1. Aquí no hay cuartil, aquí no hay clasificación por grupo, aquí hay clasificaciones por promedio. Entonces, si está por encima del 1, quiere decir que está por encima de la media de citas que recibe el título en su área del conocimiento. Entonces, aquí el SNP es de 2.020. Entonces, esta revista está por encima del promedio de citas o del número de citas de las revistas en su campo. ¿Por qué? Porque ya está por encima de 1, ¿no? Es una media. Entonces, 1 sería el valor medio. Si es inferior a 1, 0 punto tanto, quiere decir que está por debajo de la media. Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con las métricas de las revistas. A partir de estas métricas, entonces ya teniendo más claro, yo ya puedo determinar, bueno, basado en cuál métrica quiero evaluar cada revista. Entonces, quiero evaluar esta revista de Journal of Neuroengineering en Shimago, pues puedo ir al Shimago y puedo ir alimentando mi Excel. Entonces, busco SJR, por ejemplo, en la web, y allí ya voy y busco esa revista y hago el análisis de información desde el Shimago. Aquí coloco el motor y ya aquí me va a aparecer la revista. Entonces, a mí me aparece la revista que, por ejemplo, ya lo identifico aquí en Shimago, tiene cuartil número 1, ¿cierto? En Rehabilitación and Health Informatics tiene cuartil número 1, es un dato que ya identifiqué. Entonces, Scopus, ¿qué hizo? Scopus me dice, mira, esta es la revista que más publica en tu tema, resulta que yo quiero evaluar su cuartil desde el Shimago o desde el Shimago, como queramos denominarlo, y aquí vamos agregando ese cuartil. Listo, vamos generando esa evaluación individual. Ahora, lo quiero hacer desde Scopus, pues lo puedo hacer con el dato del Sitescore de Scopus, ¿no? Ya esto lo determinamos nosotros de acuerdo a esos criterios internos que existen de evaluación. Entonces, esto pues tiene que ver también un poquito con las citas, con lo que hablábamos de métricas, que era otro de nuestros puntos que vamos a abordar hoy, evaluación de citas. Esta es la evaluación de citas que se le hace a las revistas, ¿listo? A partir de el Sitescore, del Shimago, y bueno, aquí también encontramos todo tipo de métricas. Recuerden, este archivo es muy interesante porque van a poder trabajar todo tipo de métricas para evaluar artículos, para evaluar revistas, para evaluar autores. Aquí encuentran todas las fórmulas de las métricas que existen principalmente dentro de Scopus. Entonces está el conteo de citas, el conteo de documentos, el FWCI, listo, aquí está, también está el índice H, las métricas de revista que hablábamos, Sitescore, Shimago, SNP, factor de impacto, el percentil benchmarking, que es para para artículos, el outputs percentiles, que son los percentiles más altos en publicación, el uso, que ya son métricas alternativas, las capturas también, al igual que menciones, y redes sociales. Entonces ahí pues van a poder encontrarse toda esta información allí dentro de esta tarjeta de métricas que les compartí. De nuevo, para quienes ven la grabación, búsquenla así. ¿Listo? Entonces ya para terminar este espacio, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Vamos a resolver preguntas.
respecto a lo que vimos el día de hoy en cuanto a Scopus. ¿Listo? Entonces, si quieren por el chat o por el micrófono, como lo consideren más fácil.